Shalom, Shabbat Tov. Bezrat Hashem. Seguimos entonces. Espero que estén muy bien. Tov. Shalom, Rab, Shabbat Tov. Shalom, Shabbat Tov. Shalom. Muy bien. Entonces estábamos en el... Shalom, Shabbat Tov, Rabino, Shabbat Tov. Shalom, señor Shmuel. Tanto tiempo. Por Shalom, shalom. Bienvenido. Toda. Entonces, muy bien, vamos a empezar. Estamos todavía en el capítulo primero y dijimos que primero que nada, para empezar todo nuestro camino tenemos que entender bien para qué llegamos a este mundo. Y ya lo repetimos varias veces, así que lo vamos a hacer rápido. Y dijimos que para encontrar tu perfección verdadera y tu agrado eterno. Como dijimos la semana pasada, a veces una persona va a un hotel, a una cosa, a disfrutar, a pasar un agrado, tener disfrutar. Tú le puedes decir, tú estás en el hotel por unos días, el Shabbat, en la semana, quédate un mes, quédate 2 meses, quédate un año, quédate 2 años en el hotel. A veces uno puede hacer un paseo por un barco precioso. Quédate en el barco un mes, 2 meses, un año. Él no va a poder soportarlo. Porque como dijimos, el bien de este mundo no está acá. Nosotros tratamos de llegar a un bien, a un paraíso, pero en este mundo no. El secreto de la Torá nos quiere dar realmente el bien absoluto, pero para eso tenemos que ganarlo. Pero dijimos la semana pasada, el problema grande que hay acá, que Dios quiere que nos esforcemos, que nos ganemos esto, que sea nuestro. Entonces nos puso en un mundo donde hay muchas pruebas, como dijimos la semana pasada también. La última cosa que dijimos, es tantas pruebas que Dios le dio tanta fuerza al lado opuesto, a la impureza, que ellos pueden tener éxito y pueden llegar a matar a profetas verdaderos, como vimos en la historia, que profetas murieron y a Yirmiyahu casi lo matan. Y el rey David, en el Salmo 55, dice, la ciudad está llena de malvados y me persiguen y tengo temores. Este hombre que era el rey David, que era el hombre más fuerte, valiente, sabio, dice, yo tengo temor de muerte, siento un temor terrible en mi interior. ¿Quién me diera alas y arrancaría al desierto y viviría allá solo por mi enemigo? Es increíble que Dios le dio fuerza al mal. Si el mal no tuviera fuerza, no habría libre albedrío. Y así entonces el hombre tiene que saber. Y una de las pruebas más grandes que nosotros tenemos, que decimos 2 veces al día, que tienes que amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, aún estar dispuesto a dar tu alma. Si una persona te viene y te dice, conviértete a idolatría o te matamos, el hombre tiene que estar dispuesto a aún dar su alma. Una prueba terrible, que tú tienes que dar tu vida por esto, porque sabes que este es solo un paso pequeño en el bien verdadero. Entonces, estamos en un mundo de prueba. Había una historia quiero un poquito más agregar sobre esto y seguir, porque estamos recién empezando. En el tiempo de los griegos, que vinieron a Israel y querían helenizar al pueblo de Israel, y no querían matarlo, como en la historia de Purim, sino querían asimilarlo. Ese era el deseo de ellos. Ustedes pueden vivir, pero tienen que dejar la Torá. Y entonces, el que estudiaba Torá, lo mataban. Está el cuento muy maravilloso de Rabbi Akiva, que siguió enseñando Torá, aunque estaba la amenaza que si lo encontraban enseñando Torá lo iban a matar. Era una prueba terrible, o estudiar Torá y hacer la voluntad divina, o que te maten. Entonces, él cuenta, alguien le dice a él,
Rabbi Akiva, deja de estudiar, te van a matar, te pueden matar. Y entonces él da un ejemplo y dice así, seguro que lo conocen, va el zorro, hay un zorro al lado de una laguna, y están los pescados saltando, saltando, saltando. Y el zorro les dice a los peces, ¿por qué están saltando? Entonces ellos responden, tenemos temor de los pescadores que nos pueden cazar, pescar y morir. Entonces el zorro le dice, vengan conmigo, salgan del agua, vengan conmigo, yo los voy a cuidar. Entonces los peces le dicen al zorro, hemos escuchado que tú eres de los más sabios de los animales, pero si en el agua, que es nuestro lugar de vida, nosotros tenemos temor, si salimos del agua, que es el lugar donde nosotros vamos a morir, ¿cuánto más y más vamos a estar con problemas? Entonces eso es lo que respondió Rabbi Akiva. Sí, yo voy a seguir enseñando Torah, aunque tenga la prueba terrible de estar arriesgando mi vida. Y así lo hizo. Y había otro ejemplo que a Rabbi Yohanan ben Yoezer, creo que se llamaba, que lo tomaron también, lo pescaron enseñando Torah, y su cuñado, que se había asimilado, que dijo, yo dejo el judaísmo, está tan bajo, ¿para qué? Yo me voy con los que tienen la mano fuerte. Entonces él estaba llevando a su cuñado al gran Rab, Yohanan ben Yoezer creo que se llamaba, a matarlo. Él lo estaba llevando sobre el caballo y se burló del Rab y le dijo, sí, así Dios cuida a su siervo. Entonces el Rab le dijo, si así hace con su siervo, ¿qué va a hacer con su enemigo? Y este hombre cuenta en Midrash que le dio le tocó tan fuerte en su corazón que él se dio a sí mismo las 4 muertes del Sanedrín para purificar su alma, para expiar el pecado que había hecho. Entonces nosotros sabemos que hay pruebas duras donde el hombre en este mundo puede pasar pruebas de dinero, de todo tipo de cosas, y dejar el camino de Dios. Entonces eso es lo que estamos hablando nosotros, que Dios nos puso en un lugar que Él quiere que nosotros venzamos estas pruebas que nos pone Él. La semana pasada yo quería explicar un poco más qué es la esencia de esto. Si uno entiende esto, entiende todo, si Dios quiere. Aunque nosotros todos los días rezamos en la mañana, Dios no me ponga con pruebas difíciles. Le pedimos a Dios porque no sabemos si vamos a poder pasarlas. Entonces dijimos la semana pasada, y cuenta en el Jobot Alevavot, que un hombre, un justo, le pregunta a otra persona, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo va contigo? Entonces dijo, sí. Él era escriba. Entonces dijo, todo el tiempo que mi mano está bien, estoy bien. Él confía en su mano, que puede seguir escribiendo. Entonces si escribe bien, está bien. Y ahí desconfió de Dios y no puso su intención y su confianza en Dios. Y ese es un pecado grande. Y cuando uno se aleja de Dios, como tú eres con Dios, Dios es contigo. Él se aleja de ti. Y se le paralizó la mano. Desde ese día ya no puedo escribir más. Y uno piensa que terrible castigo, difícil. Pero después dijimos que cuando uno piensa más profundamente, Dios le está ayudando a él a que tome conciencia de la verdad, que vuelva al camino verdadero, que entienda dónde está la fuente de la verdad. Entonces, si él no se va a despertar y va a seguir con su confianza en las cosas del hombre, en las cosas materiales, y va a dejar de Dios porque no lo necesita, no sabe que depende totalmente de Dios, entonces este golpe que recibió es una ayuda. Pero se puede entender todavía, yo creo, más profundo, con lo que hemos estudiado varias veces ya de los principios de fe, de los 13 principios de fe. Como dijo el Rav Kook, nosotros sabemos que no hay algo malo que viene del cielo. Así se lo sabe. Todo lo que hace Dios con nosotros es para nuestro bien. Y no hay algo malo que viene del cielo. Pero como a este hombre se le paralizó la mano, ¿no es algo malo? Entonces Rav Kook explica algo muy lindo que una vez estudiamos. Imagínate que tiene un refrigerador
lleno de carne, lleno de cosas deliciosas, caras, que gracias a Dios que hay de refrigerador y que puede cuidar las cosas bien, que no se echen a perder. Pero hubo un corte de luz. Se cayó la electricidad unos cuantos días y toda la comida que está en el refrigerador, toda la carne, todo se echó a perder. Tú no vas a llegar y vas a decirle a la electricidad, ¿qué hiciste? ¿Qué maldad hiciste? ¿Qué cosa hiciste? No. La electricidad no hizo nada, solo que paró la influencia. Este hombre, cuando se alejó de Dios y Dios se aleja de él, ¿qué quiso mostrarle cuando se paralizó la mano? Que tu mano se está moviendo, no es algo tuyo. Yo, si te Shalom Alejem, calma. Si yo te corto a ti la influencia de vida, tú te mueres. Tu mano se muere, tu mente se muere, todo se corta. Yo no te tengo que hacer algo daño a ti. Tengo que cortar el bien que te estoy dando permanentemente. Tú estás consciente de lo que pasa en tu mano, cómo la mano funciona, los millones de cosas en una célula pequeña, lo que está ocurriendo allá, millones de átomos dando vueltas con sus electrones ahí en una célula. Tú no haces nada, tú no estás consciente. Entonces lo que Dios nos quiere ayudar a nosotros, una de las cosas que, si pueden apagar, cerrar el micrófono por favor, para que se escuche mejor. Si uno entendiera, como dice la parashá de la semana, de esta semana y la anterior, que si tú vas a tener muchos bienes y tú vas a crecer y te va a engrandecer y todo lo tuyo se va a multiplicar y va a crecer, cuídate del orgullo que no te haga olvidarte de Dios. Y esta riqueza, una prueba para ti, como dijimos la semana pasada también. Entonces el hombre se puede olvidar de Dios y perdió todo. Y deja de entender que él depende cada segundo, que su mano se mueva, que no esté paralizada como le ocurre a mucha gente, todo su cuerpo paralizado. ¿Por qué? Porque hubo un corte en un nervio, en algo así, en la espina, en la, ¿cómo se llama? Espalda o ¿cómo se dice? En la columna, que se cortó un nervio, algo así, quedó paralizado. Todo esto que está funcionando en forma maravillosa, que tú no tienes capacidad de entender, no lo hiciste tú. Todo es un regalo de Dios. Y a veces Dios corta la influencia para que nosotros entendamos de verdad. Esa es la prueba de que tú estás permanentemente, totalmente necesitado y bajo la bondad divina infinita que te da vida y que te da movimiento y todo lo que tú tienes de Él. Tú no haces nada. Entonces, en verdad, no es hacerte algo malo, es quitarte la influencia que no te debe nada y que tú no estás entendiendo y que tú no entiendes y que te está yendo por otro camino totalmente equivocado. Entonces, a veces, esa es bondad tremenda, que el hombre vuelva a entender la verdad de quién tiene, ¿cómo se llama?, el dominio de todo, no nosotros, sino Dios. Entonces, si entendimos eso, fue un regalo tremendo. Muy bien, eso es lo que yo quería agregar un poco nomás y seguimos entonces. Seguimos con lo que dice acá el Ramjal. Entonces, ¿qué dice acá? Que el hombre está sometido a muchas pruebas en este mundo. Y cuando él logre pasar todas las pruebas que están por delante y por detrás. Por delante y por detrás, como dijimos, la riqueza o la pobreza son dos pruebas. O la tranquilidad. O los peligros, los problemas. O la salud, o las enfermedades. Todos estos son pruebas. Estamos bajo prueba por delante, una batalla por delante y por detrás. También se puede decir, como decía mi Rab, nosotros tenemos también otra prueba muy grande. ¿Cuál? Mi Yetzer Hará, que está dentro de mí, y el Yetzer Hará de mi vecino, que está por fuera de mí, que también me pone problemas a mí. O dentro o por fuera. Estamos en un mundo donde hay muchas pruebas sobre nosotros, pero Dios
realmente nos dio la fuerza para salir adelante. Y con su ayuda y entendiendo esta verdad que nosotros lo necesitamos, nos llega la ayuda y podemos vencer. Entonces, cuando dice acá el Ramjal, seguimos y dice así. Y si este hombre va a ser una persona fuerte y va a vencer estas guerras, estas pruebas, estas dificultades que le llegan en todos sus campos, en todos sus lados, él va a ser el hombre que ha llegado a su perfección y va a poder apegarse a Dios. Él va a poder pasar de este pasillo, que este mundo, de este camino, y va a poder entrar al mundo eterno venidero. Y según cada uno, como dijimos también, tiene su mundo venidero, según su esfuerzo. Según el esfuerzo es la recompensa. Entonces, según cuánto él logró dominar y vencer sus tentaciones y se alejó de todas las cosas que lo alejan de Dios, del bien verdadero, y se esforzó en apegarse a él, ¿quién ya siguió Bismachbo? Así él va a llegar a un nivel más alto en el mundo venidero. Hasta acá más o menos lo que ya vimos la semana pasada, era un solo repaso y seguimos. Dice así. Vein tamik, y si tú vas a profundizar aún más, Binyan, en esto, diré que Olam Nivra Leshimush Adam. Tú vas a ver que toda esta creación que Dios creó está hecha para el hombre. Como dijimos, nosotros somos lo principal de toda esta creación. Dios la creó para nosotros. Los animales, los ángeles, no tienen mundo, no tienen albedrío, libre albedrío. Y Dios hizo una criatura increíble, increíble que somos nosotros, que puede escoger, puede conocer entre el bien y el mal, puede distinguir, puede conocer. Es difícil a veces, pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Tenemos libertad tremenda, aunque es peligroso. Esa libertad nos puede llevar a caer. Pero en la sabiduría divina así lo quiso hacer y seguro es que es para nuestro bien. Omnam, ine u omed beshikul gadol. Y entonces este mundo ha sido creado para el hombre, para que él, pero, y para que el hombre lo ocupe, como vamos a ver, para poder servir a Dios como debe hacerlo. Y tienes que saber que imadam, este mundo está en un equilibrio muy grande. כי אם אדם נמשך אחרי העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל ומקלקל העולם עמו. Y tienes que saber otra cosa. Antes dijimos que tú estás frente a unas pruebas grandes. Y eso, si tú pasas las pruebas, tú te elevas. Y Dios no lo quiera. Si tú no pasas las pruebas, tú caes y te alejas de Dios. Ahora dice algo maravilloso, que no solo que tú influye en tu vida personal, sino tú estás unido al mundo entero. Y si el mundo en sí está en un equilibrio muy grande, y si tú haces un acto negativo, tú caes y tú haces caer al mundo entero contigo. Y por otro lado, si tú te dominas, tú te elevas y elevas al mundo contigo. Y ayudas y ayudas. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar y llegué a Israel, conocí a un amigo que era un estudioso muy grande. Y yo le dije, yo no sé cómo yo de verdad volví, gracias a Dios, en Chuva. Veníamos de una familia que muy respetuosa de las cosas judías, pero nos habíamos alejado mucho. Y él me dijo, tú no entiendes todo esto, cómo funciona esto. Nosotros somos como una red de pescar,
que hay varios puntos, todos unidos uno con el otro. Puede ser que hubo un injusto en algún lugar que tiró fuerte con un acto muy bueno, positivo que hizo, y todos los puntos que estaban cerca de él espiritualmente, lo acercó. Realmente nosotros tenemos ¿cómo se llama? Y eso lo vemos muy claramente en Adán Rishon, en el primer hombre. Cuando él cayó, toda la creación cayó con él. Y tenemos que saber algo que dijimos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Carmen. Pero uno no siente eso, o sea, uno ganó la prueba, pero está bien, o perdió la prueba, pero ¿cómo lo siente? O sea, espiritualmente, No, estoy hablando. Si el malvado sintiera que cuando hace un pecado se está muriendo, no haría pecado. Y una persona si siente que cuando hace un mandamiento positivo, él está llenándose de vida, no habría libre albedrío acá. Por eso a veces gente justa pasa prueba y así esto confunde a nosotros que estamos de afuera mirando. Y es una cosa que Dios la hizo, como dijimos antes. ¿Cómo puede ser que los justos como un profeta, un malvado lo mata? ¿O cómo puede ser que un imperio griego que quiere helenizar y terminar con todo lo que tiene que ver Torah tienen éxito y matan a los sabios? Esa es la prueba, porque este mundo... Ay, ¿dónde está la recompensa del sabio, del justo? Este mundo no es el mundo de la recompensa. Ya dijimos, este es el mundo de la prueba. ¿Sabes cómo explica el Ramjal, el mismo Ramjal acá? Lo que es muy conocido, el justo que sufre y el malvado que tiene todo bueno. Dice el Ramjal, hay dos mundos, uno pasajero temporario y uno eterno y absoluto. El hombre, un malvado, también hace un poco de bien, pero pasajero. Y él está muy metido en el mal. Fijo. Entonces dice Ramjal, el que hizo cosas buenas, pero en forma pasajera, se le van a pagar en el mundo pasajero. Y él puede tener mucho éxito en este mundo. Pero en el mundo venidero, donde él fijo, se le va a pagar lo que hizo fijo, donde estaba fijo. El justo, que está fijo en el bien, y a veces se equivoca y hace algunas cosas negativas, pero pasajeras, que no son fijas, son solo pasajeras, por casualidad pasó algo así. Esas cosas negativas se le pagan en el mundo pasajero. Y las cosas buenas que él está fijo en ellas, se le pagan en el mundo fijo. Y nosotros vemos de afuera y no entendemos nada. Porque tiene que haber libre albedrío. Dios ocultó su presencia. Cuando él se rebeló frente al faraón, que él ya era tan malvado el faraón, pero Dios ya se rebeló por completo y dijo, Dios es el justo, yo soy... Pero Dios dijo, ya no. Ya, tenía derecho a elección antes. Ahora cuando se ve todo claro, ya no hay elección. Ahora va a morir y pagar por todo el mal que hiciste. Entonces, esa es la prueba. ¿Y cómo sé que todo esto es cierto? Porque hubo entrega de la Torah, porque hay profetas, porque hay la Torah, Moshe Rabbeinu y todo esto que nos cuentan cómo Dios dirige su mundo. Entonces eso es lo que uno no siente, pero él confía en esta verdad absoluta. Y cuando tú te vas purificando más y más y más y más, sientes de verdad. Hay una cosa muy increíble que dice un rab, Aboteach Bashem Gesed Yesobevenu. El que confía en Dios y sabe que Él es el que domina todo y el que está detrás de todo y para nuestro bien, la piedad lo envuelve. El que confía en Dios, la piedad lo envuelve. Dice el rab, yo vi a Jacob Avinu, que él confiaba en Dios y sufrió mucho. ¿Dónde está la piedad? Lo envuelve. Y yo conozco muchos tzadikim como el rey David. ¿Dónde está la piedad? Lo envuelve. Que confían en Dios. Todo el libro de los Salmos es confianza en Dios. Entonces dice,
Sí, Rabino. un segundo, por favor. Seguro, puede ser que él también está sufriendo, pero él sabe que todo esto viene de Dios y es para su bien. Así que aunque como un doctor te está operando y te duele y tú gritas del dolor, a veces Dios no lo quiera, pero tú sabes que Él te está salvando la vida con esta operación. Entonces, Gesed. Entonces, el que es un justo y entiende estas cosas de verdad y vive esta realidad, y no es una cosa que se la grabó en la cabeza y ya la cree, él la vive 100%. Él es, como dijimos la semana pasada, yo no estoy seguro si yo existo, pero Dios existe. Entonces, cuando uno entiende esta verdad, vive también esa realidad, la siente, pero para llegar a ese nivel tiene que esforzarse mucho. Al principio, no se ve. Había un Rav, no sé si nos estamos alargando mucho en este tema, pero había un Rav que estaba en la Shoah, que él escribió muchos libros. Él era un Rebbe, tzadik. Y en la Shoah, en el Holocausto, él hacía un Tish, los Shabbatot, en Shabbat. Él hacía Divrei Torah y cantaban y estaban alegres en el gueto de Varsovia. Dice, se le murió, mataron a su hijo, a la esposa de su hijo, toda su familia. Y él seguía con confianza a Dios. Y dijo, me han preguntado mucha gente, ¿cómo puede ser esto de que Dios permita todas estas cosas si existe? Dios no lo quiera. Entonces, él dice, mira, cuando tú escuchaste, cuando el pueblo de Israel pecó y vinieron los babilonios, y Dios lo ocupó a ellos como el martillo en la mano para golpear al pueblo por los pecados que habían hecho, y murieron muchos, 3 millones de personas murieron en Babilonia, en el primer templo, en el primer exilio. Y tú no perdiste la fe en Dios, ¿entendiste? Cuando salimos de Egipto, y muchos del pueblo de Israel no quisieron salir, y dijeron los sabios que salimos un quinto. O sea, si salimos 3 millones de personas, éramos un quinto. O sea, 15 millones de judíos quedaron allá y murieron. Eran 15, 10 millones. A ver, no. Salimos 3, eran 15 millones. 12 millones murieron, según eso, en todos esos años que fueron terribles. Entonces, y ahí tú no tienes problemas de fe. Entonces, ¿por qué en toda la historia cuando sufrió el pueblo de Israel en el primer templo que se destruyó, el segundo, tú sabes que fue castigo por los pecados nuestros? Y es una prueba para nosotros para salir adelante, hacer chuvá. ¿Por qué no perdiste la fe allá? ¿Y por qué ahora pierdes la fe? Entonces el rebelde dice, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando tú veías el golpe de los demás, entendía que era para expiar los pecados o una prueba. Pero cuando los golpes te están llegando a ti, ya tienes duda de fe. Entonces eso es lo que nos pasa. Cuando Dios nos... Amar a Dios cuando tú recibes todo fácil, no hay ningún problema. ¿Por qué no? Eso fue lo que cuenta el Midrash con Abraham Avinu. Dios le dio todo, era un justo tremendo. Tenía miles de estudiantes, era un justo sadik. ¿Para qué le puso las pruebas? Que le toman la mujer, que le dicen esta tierra de leche y miel y no hay comida y se tiene que ir a Egipto. Le toman la mujer, tiene que sacar uno de los hijos. Tienen que sacrificar al otro. Porque ahí se ve realmente si tú realmente quieres servir a Dios o no. Entonces estas pruebas son muy importantes porque cuando te piden algo, anda a comer en Shabbat una comida deliciosa. ¡Uy, qué difícil hacer esta mitzvah! No es ahí la prueba grande. La prueba grande es cuando hay una complicación, cuando yo me tengo que levantar, casi no dormí en la noche y tengo que ir a la tefilá. Ahí es la prueba grande sobre ti. Cuando tengo que hacer un sacrificio grande, cuando tengo que irme a una tierra que no conozco. Entonces esa es la importancia de todo esto. Y por eso tú no lo puedes sentir. Es un tiempo pequeño que es emuná. Pero tú puedes llegar a un nivel de emuná, de creencia en Dios. Como dice el Rebbe de Cox, yo no creo que hay Dios, yo sé que hay Dios. Pero es un trabajo largo y tú vas a sentir ahí. Pero no es de un día para otro.
Señor Shmuel, ¿usted quería preguntar? Sí, Rabino, sí se siente. Cuando uno se equivoca o cuando uno hace algo malo, sabe que hizo algo malo. Y cuando uno hace algo bueno, también siente Sí. dentro de uno que hizo algo bueno, ¿no? Sí y no. ¿Qué significa? Hay cosas que yo estoy consciente de ellas, que yo no voy a profanar en Shabbat y algo así, porque sé que es malo. Pero hay muchas cosas que yo, por falta de estudio, no sé que son malos y las hago con mucha frecuencia. Y no estoy consciente de ellas. Ese es uno de los grandes problemas. Nosotros hacemos muchos errores sin darnos cuenta. Y como dicen los sabios, la falta de conocimiento no te excusa frente a la ley. Tú tienes que estudiar, tienes que hacer. Hay muchas cosas, muchas cosas, tremendas cosas, que nosotros hacemos sin darnos cuenta, como conté la semana pasada, que una persona le gritó, insultó a uno, pero robar no. Pero eso también es un pecado de la Torá. Y él es una persona estudiosa. Entonces, no es simple, no es tan simple. Hay que estudiar y entender y volver a estudiar para estar consciente bien de lo que uno tiene que, se le exige a uno. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, ¿qué dice acá? Dice que el hombre no solo tiene responsabilidad frente a él mismo, sino el mundo entero. El mundo cayó cuando el hombre pecó. Y otra cosa que era muy importante, tú tienes que saber que, como dijimos varias veces, una cosa positiva que tú haces tiene 500 veces más fuerza que una cosa negativa. Y ahí Dios nos mostró qué pasó cuando uno cayó, cómo bajó todo el mundo. Y cuando tú haces algo bueno, tienes fuerza 500 veces más para hacer algo positivo, como estás elevando, pero tú no lo ves. Lógico que no lo ves, porque si lo vieras, no habría acá malvado y justo, seríamos todos justos, no habría libre albedrío. Entonces, eso es lo que dice acá. También hay una cosa que, cuando entramos a la tierra de Israel y conquistamos Jericó, Dios dijo, de esta ciudad que cayó por milagro, las torres, las murallas cayeron, ellos dando vuelta alrededor de la ciudad, prohibido tocar y tomar cualquier cosa de la ciudad. Todo se está con idolatría, todos los bienes de la ciudad tienen que quemarse. No puede, o cosas que van a hacer para el santuario, cosas así. Y una persona robó, sacó algo y lo guardó. ¿Qué pasó? En la próxima guerra que tuvieron, batalla que tuvieron, el pueblo de Israel tuvo problemas y no pudo vencer y todavía tuvieron problemas. Y Joshua llora y pide a Dios y le dice, Dios, ¿qué pasa? Estamos recién empezando a conquistar la tierra de Israel. Y si va a ser así, que el pueblo va a desanimarse, no va a tener fuerza. Tú dijiste que tú vas a ir con nosotros y tú vas a pelear nuestras peleas. Entonces Dios le dijo, Israel pecó. Por eso estamos cayendo. Y dijo, busca y haz de alguna forma, como yo te voy a decir, para encontrar al que... Israel pecó. Por eso, Israel pecó. Al final se encontró que fue uno. Israel pecó, por eso perdimos la guerra que viene después. Sí, porque cada uno tiene realmente influencia en el pueblo. Y si uno pecó, tienes que saber que no estás haciendo un mal sobre ti solamente. Tú estás haciendo un daño a mucha gente. Y si tú haces una cosa buena, no es solo tú estás elevándote a ti mismo. Tú estás elevando al pueblo de Israel. Como ese cuento muy conocido, ese Midrash, que una persona estaba en un barco y una persona hizo un hoyo en su camarote. Y el barco se empezó a hundir y empezaron a gritar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y fueron a ver dónde estaba. Y digo, mira, perdona, este es mi cuarto, yo hago lo que quiero ahí. ¿Estás loco? Estamos todos juntos acá. Nos hundimos todos juntos. Entonces, eso es lo que tiene que saber acá. Y eso es lo que explican también en el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? El hombre pecó. Pecó a un nivel que Dios le dio 10 generaciones
espera, es paciencia, paciencia, hasta que ya se acabó. Y todo este mundo tiene que desaparecer. ¿Por qué los animales? Dicen los sabios. Los animales no pecaron. ¿Qué problema hay con los animales? Entonces dice, primero que nada, como dijimos antes, porque todo esto fue creado para el hombre. Si el hombre no está, nada vale la pena. Aparte que dijeron, cuando el hombre bajó de nivel, todo bajó con él. Las especies se cruzaban entre especies y no había ningún orden y todo estaba negativo. Los animales fueron influenciados también por lo que cayó el hombre, cayó todo el mundo. Porque el hombre realmente está creado para elevar todo y si él cae, todo cae con él. Entonces por eso tenemos que saber que la responsabilidad sobre ti, sobre mí, sobre todo cada uno de nosotros es muy grande. Y no es solo contigo mismo. Entonces, tú tienes que saber, como dice acá, y si él se domina a sí mismo y se apega a su creador, y él se ocupa este mundo solo como una ayuda para servir a su creador, él se eleva y todo el mundo se eleva con él. Aquí hay una cosa... Perdón, ¿puede hacer una aclaración? Sí, Pero hermano. unas pocas manzanas malas dañan al resto de manzanas buenas. O sea, Nahum, ¿cierto? Nahum, tienes razón. Por eso vamos a estudiar en el capítulo, creo que quinto o sexto, que una persona tiene que, ¿cómo se llama? Cuidarse de juntarse con gente que está muy equivocada y enredada, porque te van a enredar a ti también. Una pregunta que lo que está pasando ahora en el mundo, no, la sequía esa a nivel mundial, es un castigo también de Dios, ¿cierto? No hay ninguna cosa que viene al azar. Nosotros decimos en Kriyat Shema 2 veces al día, que es lo mismo que estamos hablando acá. Si el pueblo va a hacer lo que tiene que hacer, va a haber lluvia en abundancia y va a haber abundancia en todo. Y si el pueblo hace cosas negativas, entonces No, va pero a haber yo me sequía. refiero a la gente, a la que está fuera de Israel, que no, Dios dirige el mundo entero, no solo claro. Israel, todo el mundo. Nada, En China, nada ocurre sí, así. Puede ser una prueba, puede ser un castigo. No todo es castigo, es prueba. Y todo es para despertar al hombre, como dijimos antes. claro, claro. Eso que en China quieren bombardear las nubes y no rezan a Dios, eso es absurdo. No saben la verdad, entonces realmente es problema. Claro, Ajá, ok, ajá. exacto. Entonces aquí hay una pregunta que yo he escuchado dos respuestas para explicarla, tratar de entender mejor esto. Te dice acá el Ramjal que cuando tú haces tu mandamiento y cumples la Torah y te esfuerzas y pasas todas las pruebas y ocupas este mundo, no vives para comer, sino comes para vivir y para servir a Dios, todo se eleva contigo. Pero, ¿cómo se eleva todo? Si yo no tengo fuerza ni siquiera para levantar una mesa, ¿todo este mundo se eleva conmigo? Entonces aquí quiero dos explicaciones que yo escuché para poder entender esto mejor. La primera, ¿cómo es que todo esto se eleva? Nosotros sabemos que hay ley de Sheliach. Sheliach es un emisario tuyo, un enviado tuyo. Toda esta creación, Dios la creó por su deseo. Él quiso crear esta creación y bastó eso para que todo se crea. Él no necesita más que eso, sus palabras crearon todo. 10 frases, como dice en el Génesis, fue lo que creó toda esta creación con todos los planetas, los mundos, con todos los animales, con todos los vegetales, con todas las personas. Con toda la maravilla que está existiendo acá. Fue su voluntad. Nosotros
cada uno de nosotros, que Dios creó, como dijimos también varias veces, la Torá, y eso es lo que le da sentido a este mundo y lo que mantiene este mundo, y nosotros que cumplimos la Torá, estamos haciendo la voluntad de Dios. Es el ejemplo que escuché una vez, imagínate que tú fuiste a visitar fuera de Israel y viste una mujer muy temerosa de Dios, una persona muy buena, y tú tienes un amigo soltero que tú dices, ella es exacto para mi amigo. Entonces tú vas y le dices a la mujer, a la joven, le pone un anillo y le dice, tú con este anillo estás casada para mi amigo. Ella está casada de verdad, funcionó lo que yo le puse el anillo a ella para que se case con mi amigo que está en Israel. No, nada, no pasó nada. Ella sigue siendo soltera, el soltero, no pasó nada. Pero ¿qué pasa si él me nombra a mí emisario, Sheliach, enviado de él? Me dice, mira, hay una joven que yo conozco en este país, tú vas allá a visitar, yo te nombro mi emisario y tú le vas a poner este anillo a ella para que nos casemos. Ella está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, ya estamos listos. Yo voy, en el momento que yo le pongo el anillo a ella, ya los dos están casados. Se llama Sheliach. Es como la mano larga del que te envió. Y cuando tú le pusiste el anillo a ella, es como que se hizo la voluntad de él en este momento y tú eres la mano larga de él. Acá se acaba de cumplir la voluntad de él. Se casaron, quería casarse, se casó con ella. Dicen los sabios, cada uno de nosotros que cumple una mitzvah, un mandamiento, ¿qué son los mandamientos? Es la voluntad que Dios te dio a ti para cumplir por él. Cuando tú haces un mandamiento, se está revelando acá en este mundo la mano larga, nosotros como la mano larga de Dios. Es como, yo no soy nada, yo soy solo la mano larga continuando el deseo divino. Y en este momento cuando yo hice la mitzvah, se cumplió la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios crea y actúa sobre la creación y puede crear cualquier cosa y puede elevar este mundo. Entonces esa es una de las explicaciones de dónde viene esta fuerza para crear, para elevar, para hacer o para destruir. Entonces esa es una explicación que escuché de cómo podemos entender esto de que realmente cada uno de nosotros con una acción buena, verdadera, tú realmente puedes influir en la creación. Y la segunda explicación que había escuchado, que ahora no me acuerdo bien cuál fue la segunda explicación que escuché sobre esto, de dónde viene la fuerza, no me acuerdo, otra explicación sobre esto. Pero eso es, nosotros lo vemos, como dijimos antes, Israel pecó y perdieron la guerra. O como dicen en Kriyat Shema, como dijimos antes, cuando el pueblo está haciendo la voluntad de Dios, va a tener abundancia y lluvias y todos los bienes, y si no va a tener guerra y problemas y enfermedades, Dios no lo quiera. O sea, depende de esto. Tú con tus acciones realmente hay influencia en el mundo que Dios fijó de esta forma que se haga. Entonces eso es lo que dice acá. Seguimos. Tal vez si me acuerdo de otra explicación, para tener otra explicación, podemos decirla si Dios quiere. Ki ine ilui gadol ulabriot kulam beyotam meshamshim et adam hashalem amekudash bekdushato itbaraj. Y dice, el mundo se eleva porque en Hasidut se explica esto muy bien. Dice que Dios creó este mundo, hay cosas que son impuras y que no hay posibilidad de elevarlas. Hay cosas que son santas y cuando tú ocupas se eleva
eh, ¿cómo decirlo bien? En cada cosa en este mundo, para que exista, necesita algo, una chispa, así lo explican en Hasidut, una chispa divina. Porque toda la creación, como dijimos, está creada por Dios. Si no la mantuviera Dios, volvería a la nada. Esta creación, para que toda la criatura, toda la cosa que existe acá, aún las cosas, los minerales, la tierra, todo tiene algo dentro que la mantiene existiendo. El papel de nosotros, que Dios quería para ganarnos este mundo venidero que nosotros, el trabajo de nosotros es tomar toda esta creación y elevarla hacia Dios. ¿Cómo se eleva? Cuando tú ocupas esta creación en la forma como Dios quiere, esta chispa divina que mantiene esto se eleva y se apega a Dios. Entonces nosotros tenemos que saber los mandamientos que nosotros tenemos que hacer. En otras palabras, ¿qué estamos haciendo? Elevando toda esta creación y apegándola a Dios. Pero hay cosas que no se pueden apegar. Tú no tienes la fuerza para elevar todo. Por ejemplo, las prohibiciones que están en la Torah, todas las cosas que son prohibiciones en la Torah, son cosas que tú no te tienes que meter con esto porque tú no tienes la fuerza para elevar. Esto lo va a hacer Dios. A ti te dio un campo donde tú, cuando tú lo haces en forma correcta, tú elevas esto a un nivel de kedusha. Por ejemplo, un animal, la piel de un animal. La piel de un animal es una cosa, ¿cómo se llama? Sucia, que se puede estar botando, dura, no se puede hacer nada con ella. Pero el Admor Hazaken explica que cuando tú trabajas esta piel, la limpias, la pules, la trabajas y se vuelve blanda, esta piel que no valía nada se vuelve un Sefer Torah, la cosa más santa que hay para el pueblo de Israel, un libro de Torah. Ella partió en un nivel bajísimo y gracias al trabajo y al esfuerzo de la persona que actuó con sabiduría y trabajó como tenía que trabajar, se elevó tremendamente, espiritualmente. Tiene una santidad, está apegada a la presencia de Dios. Y ese es el trabajo que Dios nos dio. Entonces, cuando tú comes un animal, por ejemplo, y haces todo lo que tienes que hacer la shchita correctamente, tienes que salar la carne para que el animal no come la sangre, que está prohibido, y tú haces toda y bendices por la comida. Toda esta acción que tú haces está haciendo un acto que este animal, esta comida se pueda elevar hacia la santidad. Y tú tienes este papel increíble de elevar este mundo, y se hace ocupando este mundo como Dios te mandó. Y como dijimos antes, hay cosas que no se pueden tocar. Tú puedes decir, mira, yo quiero amar al prójimo, entonces yo voy a casarme con la mujer que está prohibido para mí casarme. No, eso no es amor. Ahí no hay nada que elevar. Tú al revés. Esto te va a causar a ti una caída tremenda. Y tú te vas a impurificar tremendamente y te vas a alejar de Dios. Entonces, ¿qué dice acá el Ramjal? Lo mismo que estábamos hablando acá, lo que estábamos explicando, que cuando tú ocupas el mundo, este mundo realmente, y esa es una de las explicaciones que dijeron los sabios, ¿por qué la primera mitzvah y la única mitzvah que recibió el primer hombre fue comer? ¿Qué importancia tiene la comida? ¿Por qué la primera mitzvah que Dios le dio al hombre, la única mitzvah, de todos los árboles del paraíso comerás y de este no comerás? ¿Por qué era tan importante el comer? Entonces dice los sabios que es la misma idea. Un vegetal o un fruto de un árbol o un animal, por ejemplo, toda esta creación no tiene mundo venidero fuera del hombre. Pero cuando el hombre
come, por ejemplo, este pedazo de carne, que era una vaca, que no tenía mundo venidero, ella va a vivir su año, va a morir de viejita, y murió y se volvió al polvo de la tierra. Fue creada del polvo de la tierra y volvió a la tierra. ¿Y tiene algo más? No tiene nada más. El único que tiene es el hombre. Pero cuando este animal es comido, esta chispa divina que estaba en la vaca, que la mantenía viva en este mundo, cuando fue comido por un hombre que está cumpliendo la mitzvah de Dios, esta carne se hace parte de ti, carne se hace parte de tu cuerpo. Y este animal que antes no tenía esperanza de vivir algo eterno, ahora contigo se elevó y de ser un animal se vuelve un hombre que está sirviendo a Dios. Y eso se elevó de un nivel de animal o de vegetal a un nivel de hombre. Entonces explican los sabios que eso es más o menos lo que pasa cuando tú ocupas la creación en forma como Dios quiere de ella, o como el templo. Tú tienes algo en el templo, un tipo de vaso, jarros o cosas así, y tú lo donas al templo, esto se eleva, se lleva a una kedushá tremenda. Entonces, uno de los papeles que el hombre tiene que hacer en este mundo, uno de los trabajos que se le dio a él, elevar todo, apegarlo a la santidad, a Dios. Entonces, dice acá que la creación realmente está esperando eso, es increíble. Dice en una metáfora, pero realmente si nosotros podríamos, ver esta realidad, nosotros realmente elevamos todo este mundo. Y dice así, entonces, ki ine ilui gadol ulabriot kulam, beyotam meshamshe adam hashalem, amekudab bekidushato itbaraj. וכעניין מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בעניין האור שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, וזה לא שנה כיוון שראה הקדוש ברוך הוא אור שגנזו לצדיקים שמח. O sea, ¿qué dice acá? Que toda la creación, como dijimos antes, está esperando ser elevada a Dios. Y cuentan el Midrash cuando la luz fue creada y Dios dijo, y la he guardado para los justos que la ocupan correctamente, la luz se alegró. Es una metáfora, pero realmente en forma espiritual Dios nos creó a nosotros para elevar este mundo de verdad, para llevarlo a un nivel alto de kedushá, de santidad. Tal vez como dice el profeta en el futuro, que los animales ya no harán daño uno al otro. Puede ser un terrible fiera que vive con un cordero. ¿Por qué? Porque el deseo de, dicen los sabios, ¿cuándo empezaron los animales a matar uno a otro? Cuando el hombre empezó a matar uno a otro. Pero cuando nosotros realmente nos elevemos y nos apeguemos a Dios, al bien verdadero, toda esta creación se eleva espiritualmente. Y ya este deseo animal que nosotros lo causamos que se revelen las criaturas más bajas, cuando nosotros podamos volvernos y cumplir la Torah como Dios quiere, toda esta creación se va a elevar. Entonces eso es más o menos la idea que dice acá. Seguimos, dice así, Shenemar Ola Tadikin Ismach. ובעניין אבני המקום שלקח יעקב אבינו ושם מרשותיו. אמר רבי יצחק מלמד שנתכנסו כולם למקום אחד, והייתה כל אחד אומרת עליי יניח צדיק ראשו. O nosotros sabemos que no hay una palabra de más o de menos en la Torá, y al principio cuando Jacob estaba escapando de Esav, él puso su cabeza, se recostó y puso la cabeza donde vio el sueño y sobre una piedra, y al otro día aparece, dice la Torá, sobre la piedra. En la noche eran las piedras, en la mañana la piedra. ¿Qué quiere enseñarnos la Torá con esta metáfora que dicen en el Midrash? Si podíamos escuchar a las piedras, ¿qué dicen ahora? Cada una decía, sobre mí se apoya el tzadik, sobre mí ponga la cabeza, yo quiero
ser ocupado para el sueño de santidad de Él, que le da la fuerza para seguir sirviendo a Dios. Que ya, como dicen los sabios, cuando tú duermes para servir a Dios, para tener fuerza, ese sueño que está hecho para poder seguir sirviendo a Dios ya tiene un valor espiritual. Cuando tú comes para tener fuerza, para servir a Dios, eso ya tiene fuerza, ya esa comida ya es espiritual y se eleva toda esa comida. Entonces dice, Haggai, entonces dice que entonces dice que si pudiéramos escuchar a las piedras, a toda la materia, a toda la creación, cuando uno la está ocupando en forma correcta, Dios, esa es la segunda explicación, Dios fijó que el hombre con estas acciones, que toda la creación fue creado para él, para que él eleve esto, y esa, ¿de dónde tenemos fuerza? No nuestra, es la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios. Cuando tú ocupas esto, como pasó con el primer hombre, que todo cayó, y cuando uno hace una mitzvah, todo se eleva mucho más fuerte de lo que cae, entonces Dios fijó las leyes, como hay leyes naturales, gravedad, hay leyes naturales, todas estas leyes que las fijó Dios en su creación, fijó esta ley que cuando el hombre actúa en forma de kedushá, la materia se eleva y llega a un estado espiritual mucho más alto de lo que estaba antes. Entonces, eso es lo que dijo acá en el Midrash. Eso es lo que quería enseñar. Esta misma idea es la que quería enseñar en la Torah. Cuando habló y puso de esta forma, se escribió de esta forma, piedras y piedras, el mensaje que quería enseñarnos Dios era este, o uno de los mensajes. Amar Rabbi Yitzhak melamed shenitkafsu kulam lemakom echad veita kol echad omeret alay yaniach tzadik rosho. Todas las piedras se volvieron una sola porque cada una quería servir al tzadik. A veces nosotros vemos esto cuando el tzadik tiene sus tefilín o el gorro o las cosas de él. Realmente todas estas cosas materiales realmente adquieren una kedushá, como vamos a ver al final del libro, que como dijimos antes, cuando tú traes una ofrenda al templo, esta decía, cuando tú traes una ofrenda de trigo o algo así, tú traías al templo esta ofrenda, y el trigo en todo el mundo, en todo el pueblo de Israel por lo menos, se bendecía y había abundancia por este milagro, por esta donación al templo. Cuando alguien traía un regalo, dice, antes de eso, está escrito, nosotros tenemos que bendecir a Dios en un mandamiento cuando comemos. Dicen los sabios, el que no bendice cuando come, está robando a Dios y está robando al pueblo de Israel. Cuando uno come y no bendijo, está robándole a Dios y está robándole al pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver? Si yo no bendigo, ¿por qué? No agradezco a Dios, ¿por qué se considera que estoy robando? Explican los sabios, primero que nada, Dios te quiere bendecir, te creó para darte el bien. Y tú cuando haces un pecado y no haces lo correcto, es como que le quitas de la mano la bendición a Dios, como que se la robaste. Él quiere tu bien, pero Él quiere que tú hagas lo correcto. Y si tú no lo haces, es como que tú se lo estás quitando. ¿Y por qué le roba al pueblo de Israel? Porque cuando tú bendices a un tipo de comida, ¿qué es lo que es la brajá, la bendición? Esto va a causar, este acto positivo de santidad que estás haciendo, causa abundancia en la creación. Y cuando tú no lo haces, se pierde esa abundancia que tenía que llegar al pueblo por ti. Es como que tú le estás robando ahora al pueblo. Es lo mismo que estamos hablando. Y después vamos a ver en el último capítulo de la santidad, cuando una persona está tan apegada, porque es una de las cosas que nosotros tenemos que saber, como preguntaste tú, Kalman, antes. Dice el Rambam que según el nivel de la persona espiritual, la providencia divina sobre él es más revelada. Como dice la Torá, si ustedes van a pecar, yo voy a ocultar mi rostro.
Y si ustedes siguen pecando, yo voy a ocultar mi rostro. Vuelve a la misma palabra 2 veces Dios. No solo ocultar. Ocultar el primero dice, si ustedes pecan, yo oculto mi rostro. Y dicen, Dios no nos escucha, ¿dónde está? Cuando tú pecas mucho, Dios no lo quiere a nadie. Dice, yo ocultaré y ocultaré mi rostro. ¿Qué significa? Una de las explicaciones que se da es que es tan oculto la providencia de Dios que ya no dicen dónde está Dios porque no nos escucha. Dicen, no hay Dios. Y dice la Torá algo increíble, como ha pasado en la historia. Hasta que van a preguntar, ¿hay Dios o no? Pero sigue Dios en cada segundo manteniendo y dirigiendo esta creación. Solo que la hacen en forma totalmente oculta, hasta que tú puedes llegar a pensar que todo esto es naturaleza, que no tiene nada que ver con un creador. Pero por el contrario, cuando nosotros hacemos nuestra parte como debemos, tú ves la providencia divina más y más y más revelada, como se vio en la salida de Egipto, que todos vieron cuando en la entrega de la Torá, que todos vimos que 40 años estuvimos dando vueltas por el desierto, viviendo en el desierto. ¿Quién puede vivir así? Cuando entramos a la tierra de Israel y las murallas de Jericó y todo lo que pasó y cómo vencimos todos los reyes tremendos que habían aquí. Entonces, pero eso depende de ti. Y esto, como ocurre en el pueblo entero, ocurre en cada uno de nosotros. Cuanto más justo tú eres, entonces la providencia divina se ve más revelada en ti. Tú puedes bendecir y esta persona se sana. Tú puedes bendecir y esta persona tiene abundancia, como hemos visto dentro de toda la historia. Porque increíble, como dice al final de Mesilat Yesharim, que el justo realmente que llegó a los niveles altos como nuestros patriarcas, es como un templo. Y cuando tú llevas una ofrenda al templo, todo eso se bendice. Este poco de maíz y trigo que trajiste va a causar que esta ofrenda eleva todo el trigo y da abundancia para el próximo año para todo el pueblo. Todo se eleva, se cientifica, se engrandece. Tú ves la providencia divina más clara. Entonces esto es lo que dice acá, que pasó con Jacob Avinu, que como él era en un nivel espiritual tan alto, si podríamos haber sentido, aunque las piedras son piedras, pero ¿qué está pasando en la parte espiritual que mantiene las piedras? Que uno puede decir, ¿dónde hay parte espiritual acá? Pero cuando tú ves todo lo que está ocurriendo en un objeto material por dentro, cuando tú estudias, tú ves todo ¿cómo se llama? Una partícula de polvo, hay como 2.000 millones de átomos dando vuelta y electrones dando vuelta en una partícula de polvo, un grano de polvo, un grano de arena. Todo lo que está pasando dentro, toda la fuerza material que se están dando, cómo está todo moviéndose para darle la forma. Pero eso tú lo que alcanzas a ver, la parte espiritual ya no la alcanzas a ver. Al hombre también, tú no ves el alma del hombre, no sabes que hay una parte espiritual, pero esa parte espiritual que necesita elevarse y apegarse a su creador, que de ahí viene, que Dios creó todo para que tú hagas el trabajo de, Dios no lo quiera, o de elevarlo, o Dios no lo quiera de perderlo. Y ese es uno de los trabajos nuestros. Entonces, este mundo realmente, como dijimos acá, tú eres una persona que también influye en el mundo. No te tomes en menos y cuídate, porque tienes gran responsabilidad también. Sigue acá y dice así: viene a Alikarazé e ir un ciclonal y frajab en Midrash Kohelet. Y esta idea también la explicaron los sabios en el Midrash de Kohelet, del rey Salomón. Shambru ze leshonam, y así está escrito: Re et maaseh Elokim. Besha shebara kadosh baruj hu et adam harishon, cuando Dios creó al primer hombre, Netaló vexiró al kol y la nei ganeden beamarlo. Re maasai kamanaim meshubahimem. Él tomó al hombre y lo llevó al jardín del paraíso y le dijo: mira cuán maravillosa es mi obra.
ten cuidado de no echarlo a perder, de no, ten da'atja, que no lo arruines, que no lo eches a perder, ve y destruya mi mundo. O sea, Dios nos dio a nosotros, como dijimos antes, si no fuera por la Torah que se dio a este mundo, las leyes del cielo y la tierra no las hubiera dado, no se mantendrían. O sea, si no fuera porque nosotros estamos estudiando de verdad, uno puede creer o no creer, es cosa tuya, pero cuando uno entiende la verdad absoluta de la entrega de la Torah, de lo que Dios nos contó de esta creación, de dónde sabemos nosotros, no estamos hablando de lo que nosotros, las tesis del pueblo de Israel, es lo que nosotros sabemos que Dios reveló al pueblo de Israel. Eso fue lo que dio en la entrega de la Torah. Nos explicó cómo este mundo, para qué este mundo y cuál es el objetivo de este mundo. Entonces, Él fijó que este mundo va a seguir existiendo y va a llegar a su nivel espiritual de todos conocer a Dios, como dice en Shema Israel, que dijimos la semana pasada, creo. Escucha Israel, nuestro Dios es uno. ¿Qué significa? Dice, explica los sabios, hoy día es nuestro Dios. Mucha gente en el mundo no lo conoce. En el futuro va a ser Dios para todo el mundo. Es uno. Otros pueblos no conocen y viven con sus dioses, con su idea, pero al final todos lo van a conocer. Y esa va a ser elevación para todos. Todos van a llegar a la verdad verdadera. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y el papel que Dios nos dio y nos dijo, cuídate de no destruir mi mundo. Entonces, depende de nosotros. Tenemos que saber que tenemos realmente una responsabilidad muy grande. Klalosh el davar. Adam lo nivra babur matzavu ba'olam hazeh, ela babur matzavu ba'olam haba. אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו שבעולם הבא, שהוא תכלית. Entonces, en conclusión, tenemos que saber que el hombre no fue creado para este mundo en verdad. Este mundo es un tiempo de prueba, de adquirir tu bien absoluto, de ganártelo, pero el verdadero es, viniste a hacer un trabajo, a elevarte, a elevar al mundo contigo, pero no es el objetivo, al final es pasajero, y él fue creado realmente para el bien absoluto que va a recibir después, que ese es el objetivo final. Y por eso está escrito, al quien timtzama mareja jamenu sikroal ibraja rabim kulam besignon echad medamim et haolam hazeh lemakom uzman achana baolam haba lemakom menuja bajilat amujan. Y es por eso que tú vas a ver en citas de los sabios que están hablando todo el tiempo que este es un mundo de preparación y el mundo venidero es de la recompensa, del comer lo que preparaste. Como está escrito, hablamos de Domele Prosedor, Shambruz y Koran Ibrahim. Como está escrito en el Talmud, en Eruvim, este mundo es como el pasillo, el mundo venidero es como el gran salón. O hoy día hacer y mañana recibir la recompensa. O el que se esforzó antes de Shabbat va a comer en Shabbat. Si tú no cocinaste antes de Shabbat, no vas a poder comer en Shabbat, no vas a tener nada para cocinar, ya no puedes cocinar en Shabbat. Igual este mundo, si no preparaste todas las cosas para el mundo venidero, allá ya no vas a poder prepararla. O Haolam hazeh domeh leyevashá, Haolam haba leyam. O este mundo se parece a la tierra, al continente, y el mundo venidero al mar. Si no preparaste la comida, no llevaste comida al mar cuando fuiste al barco, ya no vas a poder tener para comer allá. Igual acá, si no preparaste en este tiempo, ya no vas a poder prepararlo después. Aquí hay una cosa, entonces, una cosa muy importante es entender esta verdad, que este tiempo que estamos en este mundo tenemos que aprovecharlo al máximo, pero no es el tiempo final y el fijo para nosotros, el verdadero lugar para nosotros, el mundo venidero. Aquí hay una cosa que cuenta el Rab, que tal vez es bueno recordarlo, que cuenta el Rab Viner y el Rab Kook, lo trae del Rab Kook, que dice
generalmente para nosotros es mucho más atrayente este mundo que el mundo venidero. Una explicación es porque realmente nosotros no conocemos lo que es el mundo venidero, como explicamos hasta ahora, y no conocemos la maravilla infinita que hay allá, el bien verdadero, que vamos a estar allá siempre, para siempre, eternamente. Y es un bien que no se acaba como los bienes de este mundo. Pero hay otra explicación que se dice, no estamos hablando sobre de una persona que no tiene mucha creencia del mundo venidero, aún de una persona que sí cree mucho en el mundo venidero. Para él es muy importante este mundo, más que el mundo venidero. Y por eso también hay mucha gente que no está pensando todo el tiempo en el mundo venidero, sino en este mundo. No por falta de creencia en Dios y en el infinito regalo que Dios nos está dando, sino porque para ellos es más importante este mundo. Y en verdad, explica el Rav Aviner, que cuando nosotros lleguemos a la Hasidut, en el capítulo de la Hasidut, que ya al final de este libro, que el objetivo de este libro, de verdad, ahí se habla de la gran importancia de este mundo, y no tanto del mundo venidero. Y el Rav Kook explicó esto también de una forma muy linda, dice así: cuando nosotros entramos a la tierra de Israel y recibimos la Torá, y después entramos a la tierra de Israel, en la Torá está escrito, en la Torá oral explicado bien, que hay mundo venidero, pero explícitamente no está escrito en la Torá escrita. ¿Por qué? Una de las explicaciones, si no se habla de la abundancia de este mundo, de que Dios va a estar con nosotros en este mundo, en el templo, la presencia divina con nosotros, como estuvo todo el tiempo en el santuario. Dicen los sabios, dice Rav Kook, que hablar del mundo venidero es muy difícil. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo captar algo allá. Nosotros vivimos en un mundo material. Podemos entender el mundo material, pero entender algo espiritual es muy difícil. Entonces no hay mucho que hablar. Solo es un principio de fe, que hay mundo venidero y que Dios explicó y que vamos a llegar allá y el objetivo. Pero escribir sobre él no entendemos nada, ¿no? Explícale a un ciego de colores o a un pez del fuego. No está dentro de su realidad, entonces no tiene cómo entenderte. Entonces por eso Rav Kook dice, no se hablaba tanto del mundo venidero. Es uno de los principios de fe, está insinuado en distintos versículos de la Torá y nosotros lo sabemos por eso. Pero se habla mucho de este mundo. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros llegamos y entramos a la tierra de Israel y la presencia divina estaba con nosotros, que realmente es el objetivo final, real, verdadero de toda esta creación, que Dios quería que nosotros hagamos el trabajo para que todo este mundo se eleve espiritualmente y sea capaz de recibir la presencia divina acá en este mundo y todos reciban la verdad de la existencia de Dios y de que todo depende de Él. Y este entendimiento y conocimiento verdadero. Y como estamos viendo un mundo tan ideal en ese tiempo, hasta que llegamos en el tiempo del rey Salomón, que se casó con 1000 mujeres, porque tuvo, dicen los sabios, 3 hijos con 1000 mujeres, porque no era el ideal, la tentación de estar con muchas mujeres. Dios no lo quiera. Lo que él quería es acercar todo el mundo al entendimiento de la realidad de Dios verdadero. Y estaba el templo y todo, pero no estábamos preparados todavía. No habíamos hecho el trabajo necesario para llegar a ese nivel. Él estaba en ese nivel y quería llevar a todo este mundo a ese nivel, pero nosotros no estábamos preparados. Y caímos. Y cuando empezaron a ver los exilios y el primer templo por nuestra idolatría y nuestros pecados, después el segundo templo que se destruyó, el primer templo 70 años de exilio, el segundo más de 2000 años de exilio. Entonces, dice Rav Kook, increíble, hubo un cambio muy grande. Cuando salimos al exilio, en el Talmud, en la Torah oral, se empezó a hablar solo mundo venidero, mundo venidero, mundo venidero.
todo el que camina en la tierra de Israel 4 pasos, prometido mundo venidero. Todo el que estudia 2 leyes cada día, mundo venidero. Entonces explica el Rav Kook algo maravilloso. Cuando salimos al exilio por nuestros pecados y teníamos que expiar todos nuestros pecados y volver a Dios con todo el corazón para que nos traiga de vuelta como está ocurriendo hoy día, hablar de este mundo que es un paraíso ideal, es imposible entender eso. Es mucho más fácil entender que hay un mundo eterno, venidero y verdadero y que no va a haber más sufrimiento y que vamos a tener el bien verdadero. Al principio, el Talmud y la Torah oral no hablaba mucho del mundo venidero. Estaba, sabemos, pero no lo entendemos para nada. Así que viviendo la realidad que estamos viviendo, el ideal que estamos viviendo, ser luz para todos los pueblos, que todos conozcan a Dios de verdad. Este mundo vale la pena. Lo que hay después seguro que es muy importante, pero ¿quién lo entiende? Pero cuando empezaron los sufrimientos, las persecuciones, los golpes en este mundo, entender que este mundo puede ser un mundo ideal, no lo puedo creer. ¿Pero que hay mundo venidero? Sí. Entonces, así explica Rav Kook, porque hubo un cambio tan grande. Cuando empezó el exilio y la Torah oral se fortaleció y se desarrolló tremendamente, mundo venidero, mundo venidero. En el tiempo de Ramján también, entonces, eso es lo que nos da la fuerza. Estamos todavía en el exilio, pero hoy día que estamos volviendo a la tierra de Israel y que la tierra de Israel se está construyendo, reconstruyendo, estamos viendo los últimos pasajes de la Torah que Dios dijo: y mi pacto no lo voy a eliminar con ustedes, aunque yo los llevo al exilio, pero yo los voy a traer de vuelta a todos de vuelta. Y estamos viendo esto acá. Entonces dice el Rav Aviner, el Rav Kook, este mundo ya está tomando forma de nuevo. Nosotros queremos este mundo, porque este mundo, hay ideal tremendo en este mundo, y eso es lo que habla la Hasidut. Cuando nosotros empezamos, no tenemos esta cabeza, este nivel espiritual para entender los grandes ideales. Nosotros queremos algo bueno, mundo venidero. Pero cuando llegamos a los niveles altos de Hasidut y podemos entender que este es el mundo importante, más que el mundo venidero. ¿Cómo puede ser que este mundo es más importante que el mundo venidero? Entonces, ahí, para poder entender esto y terminar por el día, entonces dice así. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que una vez contamos de eso, una Mishnah que dice así: 1 hora de teshuvá, arrepentimiento y buena acción en este mundo es más que todo el mundo venidero. Y 1 hora, un momento en el mundo venidero, una brisa espiritual en el mundo venidero, vale más que todo este mundo junto. Agarra todos los agrados que has tenido en este mundo, una brisa allá, pequeña, así como cuando tú tienes calor y sales a pasear con tu señora y llega una brisa, qué aire más agradable. Eso en el mundo venidero vale más que todos los agrados juntos que tuviste en esta vida. Entonces explica los sabios, no entiendo. En la misma Mishnah, en la misma Mishnah que parece una contradicción tremenda. 1 hora de teshuvá, de arrepentimiento y buenas acciones en este mundo vale más que todo el mundo venidero. Y una brisa pequeña en el mundo venidero vale más que todo este mundo. ¿Cómo se explica? Una explicación simple es que, mira, tu mundo venidero, que es el fin, que es el agrado tuyo, el bien verdadero, tu recompensa, todo el tiempo está creciendo. Así que si tú haces teshuvá y te limpias y haces buenas acciones, el mundo venidero que había antes ya quedó abajo, tú lo elevaste tremendo. Así que cuanto más está en este mundo, en la parte de trabajo y aumentando tu riqueza para el mundo venidero eterno, mejor. Por eso en este punto de vista vale más, pero en el punto de vista de agrado, allá una brisa pequeña vale más que todos los agrados juntos de este mundo. Eso es una explicación. Pero hay otra explicación preciosa que tiene que ver
con dos tipos de personas. Cuando tú dices que el mundo venidero vale mucho más que este mundo, estás hablando de una persona simple, que lo que le interesa a él es su bien personal. Es como cuando dicen, a mí me encanta el pescado, me gusta mucho el pescado, yo quiero mucho el pescado. Le dicen, si tú quieres el pescado, ¿por qué lo matas? ¿Por qué te lo comes? No, a mí me gusta lo que él hace, me da el agrado, yo lo necesito para mí. Es un tipo de amor egoísta. Cuando el niño le dice, mamá, no te vayas, sí, me tengo que ir, no, mami, la agarra del vestido y no te vayas, no, yo quiero quedarme contigo. Y la mamá le pide, anda a buscarme allá la cartera en el segundo piso que se me quedó. Y el niño no va a ir. Uf. Porque ¿qué es lo que él quiere de la mamá? Lo que la mamá le da a él. El niño tiene un amor por ser niño egoísta, está concentrado. Lo que a él le hace bien, lo quiere. Si tú me das a mí algo bueno, yo te quiero. Si no, ya no te quiero. Yo soy el centro de todo y no me interesa a nadie más fuera de mí. Entonces, si yo voy a recibir una gran recompensa verdadera, eso es lo principal, el mundo venidero. Pero el padre, por ejemplo, de un niño que tiene un amor verdadero y no egoísta, lo que le interesa a él es el bien del otro. No está pensando en su bien personal. Si tiene un pedazo de carne y uno puede comerlo, se lo va a dar al hijo. Pero tú te encanta la carne, no, que se lo coma él. Había un chiste que dijo Rabiner una vez. Había un joven que estaba tremendamente triste, estaba muy triste. El Rab le preguntó, ¿por qué estás tan triste? Entonces, no, Rab, usted no sabe lo que pasó conmigo. ¿Qué pasó? No, a mí me gustó una niña tremendamente y quería casarme con ella y tenía tantas ilusiones con ella. Y yo la quiero tanto. ¿Y cuál es el problema? Dice el Rab. No, que ella no me quiere a mí. El Rab le dijo, ¿y cuál es el problema? Búscale un buen hombre para ella. No, Rab, usted no entiende, yo la quiero para mí. Pero si tú la quieres, busca el bien bueno, el verdadero para ella. Si realmente la quieres, busca el bien para ella. No, yo la quiero para mí. Entonces, ¿qué dice el padre cuando ama a otra persona, al hijo, que tiene un amor verdadero? Él no está interesado en su persona, está interesado en el otro. ¿Qué dice la primera parte de la Mishnah? Un tiempo de teshuvá y buena acción en este mundo vale mucho más que el mundo venidero. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí, dice el Hasid, es servir a Dios, es agradar a Dios. Yo no estoy buscando mi bien personal. Seguro que voy a tener mucho, pero no es lo que me mueve, lo que me impulsa. Lo que me impulsa es el Hasid. Cuando estudiamos ya el Hasid, y cuando lo volvamos a estudiar, él siente un amor verdadero por Dios. Verdadero, no egoísta. Él sabe que yo le debo todo a Dios. Yo ya no sé cómo pagarle. Toda mi existencia, si yo no existo ahora, no es porque Él me hace un daño. Dice, paró la necesidad de ti, ya no te influye más vida. Y Él no te necesita para nada, es solo un regalo, una bondad infinita. Cuando alguien te da tanto, tú lo único que quieres es devolver. Lo único que quieres, ¿qué puedo hacer por ti? Yo no estoy interesado de mí para nada. Y él sabe, el Hasid, que en el mundo venidero ya no hay más trabajo. Ahí es solo recompensa. ¿Dónde yo tengo que mostrar mi amor por ti? ¿Dónde yo puedo mostrar mi sacrificio por ti? Mi deseo de agradarte solo en este mundo. Este es el mundo que tiene valor para el Hasid. Esto es lo que para él es importante. Entonces, realmente nosotros podemos estar muy interesados, pero cuando crezcamos más espiritualmente, realmente este mundo va a tener mucho valor. Porque solo acá tú puedes dar a conocer a Dios. Solo acá puedes hacer el sacrificio por Él. Allá ya no. Entonces ese mundo ya para ti no es lo principal.
Entonces, esa es una cosa maravillosa que tenemos que saber también, que cuando nosotros no estamos en un nivel tan alto y todavía estamos preocupados mucho por nosotros, aunque sea una preocupación verdadera y buena, yo quiero tener mi alma que llegue a tener el bien absoluto y no se pierda como un perro, Dios no lo quiera, con todo el amor a un animal, pero Él no tiene mundo venidero. Tú eres la única criatura. Entonces, pero cuando uno llega a un nivel espiritual más alto, ya no está pensando en sí mismo. Y esa, dijimos varias veces también, esa es una cosa maravillosa, que Él llegó a una revelación espiritual en su alma divina tan grande, que está actuando a semejanza de Dios. Como Dios hace el bien sin esperar nada a cambio, tú puedes hacer el bien hacia Dios sin esperar algo a cambio. Es increíble. Ese es el regalo más grande que Dios te dio, un alma tan grande, semejante a Dios, que puede hacer sin interés, un amor verdadero, no interesado. Uno puede llegar a ese nivel. Y en ese momento, este es el mundo que tiene más importancia. Entonces, que Dios quiera, vamos a seguir, que lleguemos a esos niveles muy altos de verdad y en entendimiento, que nosotros tenemos realmente una responsabilidad muy grande. Cuanto más nos elevemos, la influencia sobre nuestras cosas que hacemos, puede ser que hoy día tú estás haciendo una mitzvah que por eso está ayudando a alguien que está en peligro. Como vamos a ver más adelante, en la Hasidut está escrito eso realmente. El Kohen Gadol, si él está actuando bien, no va a haber accidente. Como lo explican cuando una persona tiene que arrancar a una ciudad de refugio. Entonces, que Dios quiera que Dios nos ayude de verdad y nos dé entendimiento para poder realmente servir y entender y hacer el bien como se debe, como Él quiere de nosotros. Kol tu batzlajá, litraot, shalom. Amén. Bendiciones. Gracias, Rabino. Kol tu, señor Shmuel, batzlajá.